El apóstol Juan fue el discípulo amado de Cristo que pasó mucho tiempo en el regazo de Jesús, en su pecho. Y muchas veces eso traía confrontación entre los discípulos porque él tiene tantos privilegios. Y en algún momento le dijeron: Señor, ya nos has dicho cómo vamos a sufrir, cómo vamos a morir nosotros, pero a él no has dicho nada. El discípulo amado de Cristo, Jesús, nos explica y nos habla acerca de la oración de petición. El discípulo amado había pasado muchos días observando a Jesús, estando en sus momentos de oración, lo veía orar, estaba en ese momento, tal vez no duraba el tiempo que duraba Cristo, porque oraba toda la noche, y de repente Juan no oraba toda la noche, pero lo veía y tenía algo, un valor, la oración que había causado un potencial fuerte en su vida que le llevó a transmitir para nosotros 1 Juan capítulo 5 versículos 14 y 16. Notamos que Cristo en su oración hacía peticiones, porque el apóstol Juan nos revela que debemos pedir, y él pasaba tiempo con Jesús. Entonces podemos decir que en las oraciones de Cristo, él pedía por nosotros. Incluso pidió por Pedro, para que su fe no mengüe. Entonces el apóstol Juan nos dice que esta es la certeza de la respuesta de nuestra oración, la confianza en Él. La confianza no surge de la noche a la mañana, tú lo sabes. Si te trasladas de barrio, hay una desconfianza, no sabes dónde estás viviendo, quiénes son tus vecinos, por lo tanto tienes algún cuidado por ahí, por la esquina y otras cosas. La confianza no nace de la noche a la mañana, pero el apóstol dice, esta es la confianza que tenemos. Hay una confianza que debemos desarrollar nosotros con aquel que nos comunicamos con Dios. Nuestras oraciones son dirigidas a Dios y debemos tener confianza. ¿Y cómo surge esa confianza? A través de una relación, a través de un diálogo. ¿Cómo hemos conocido a la esposa o al marido que tú tienes? Hablando, dialogando, ha surgido confianza y un día le has dicho: quiero casarme contigo, quiero tener hijos, y lo has hecho. ¿Amén? ¿No lo has hecho? Entonces la confianza sale de poder tener una comunión. El apóstol Juan está hablando de que nuestra confianza está depositada en Cristo. Él es la seguridad de nuestra salvación, Él es la seguridad de nuestra justicia, Él es la seguridad de nuestra redención. Entonces la oración de petición empieza con la confianza que tenemos en Él. Cristo es la garantía de la respuesta de nuestras oraciones. Y esa garantía cobra valor, cobra fuerza y se vuelve poder de la oración cuando oramos. El apóstol Juan también nos escribe y dice: orar para que no caigamos en tentación. Bien, Dios quiere que le pidamos. ¿Qué es pedir? Pedir es expresar a alguien una necesidad o un deseo de algo. ¿Qué es pedir? Dar a conocer lo que queremos, lo que deseamos tener, quisiéramos obtener. Es un anhelo en nuestro corazón, un sueño. Eso es pedir. ¿Cuántos de nosotros hemos pedido a nuestros papás cuando éramos pequeñitos? Y ni siquiera preguntábamos si tenían la economía para sostener o traer lo que nosotros le pedíamos. Yo recuerdo aquellas veces que quería esos autos pequeños, ¿no? Que se pisa el acelerador y andan así. Y un día me lo trajo y yo me puse como loco. Pero no era como el de la tele que veía yo, porque no tenía baterías, tenía que pedalear. Pero trajo ese auto que yo veía en la tele que andaba solo, me lo trajo. Yo no sabía que llevaba baterías.
Entonces mi papá me explicó, no tienes que pedalear, el que está ahí, pedalea. Entonces yo me lo creí y manejé ese auto por varios años, pero Dios ha concedido un deseo de niño que tenía cuando le había pedido a mi papá. Y Dios dice, si vosotros siendo malos padres saben dar buenas cosas, ¿cuánto más Dios dará a los que se lo piden? Dale un fuerte aplauso al Señor porque Él concede las peticiones de nuestro corazón. Entonces concluimos que Dios cree, no concluye el mensaje, el punto. ¿Ya? Concluimos que Dios quiere que le pidan. La palabra de Dios dice, esta es la confianza que tenemos en Él, en Cristo, que si pedimos algo, Dios quiere que le pidan. ¿Por qué quiere que le pidan? ¿Por qué quiere que le digamos? Que le pidamos, pero en oración. ¿Por qué? ¿Habrá algún secreto o alguna conexión? Quiero que vayamos al libro de Filipenses capítulo 4 versículo 6. Dios quiere que le pidamos en oración. En vez de estar afanados, Él quiere que le pidamos. En vez de estar angustiados, quiere que hablemos con Él. En vez de estar deprimidos, quiere que descansemos en la oración. Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué momento debemos pedir a Dios? En oración. ¿Te has puesto a orar y pedir a Dios? Ahora hay esa oración de intimidad que hemos estudiado el domingo anterior. Entra a tu aposento, cierra la puerta, tú y Dios, y háblale a Él. ¿Por qué Dios quiere que le pidamos? Porque nosotros somos seres humanos que andamos con afanes. ¿Cuántos se han afanado hoy día para venir a la iglesia? Claro que sí. No sabíamos primero qué nos vamos a poner, porque tenemos tanta ropa o no tenemos, y lo que tenemos no queremos repetir del domingo anterior, porque ¿qué nos van a decir? Entonces, es un afán llevar al colegio a los chicos, a nuestros hijos. Es un afán también en la mañana levantarse, y si no has planchado en la noche, tienes que planchar en la mañana. El taxi no llega, es un afán. Y llegar al trabajo y que las cosas se ponen complicadas, que es un afán. La vida está llena de afanes. La palabra de Dios dice, por nada estemos afanosos. Pero ¿cómo podemos llegar a no tener afán si la vida es un afán? Tengo que abrir el negocio, tengo que pagar la deuda al banco, llega la luz y dice posible corte mañana. Todo es un afán. Prendes la ducha, el gas está consumiendo, te va a llegar la factura del gas. Pero ¿cómo podemos lidiar con el afán? Cuando no sabemos lidiar con el afán, se vuelve en angustia, en algo que no te deja dormir. Que las noches empiezas a pensar solamente en eso y despiertas en eso, y eso está en tu corazón, eso está en tu mente, eso está llevando tu día. Te comunicas a través de la angustia, lo transformas en tu esposa, en tus hijos, y ellos también sienten eso, y hay una tensión en la familia, y luego se convierte en depresión. Esta es una enfermedad. Pero la palabra de Dios dice, por nada estéis afanosos. ¿Cuál es el secreto de la oración? Que destruye el afán, destruye la ansiedad, destruye toda fortaleza de depresión. Cuando le pedimos a Dios, estamos entregando nuestros deseos a Él. Padre, quiero esto, te pido esto. Y estás descargando, la palabra dice, vengan a mí todos los que están cargados, trabajados, tienen afanes, ansiedad, algo les turba, algo quieren, pídanme a mí, pero pídanme en oración. Pedir en oración destruye todo esto. Y Dios lo sabe. Cristo lo sabía, por eso Él oraba. Y el apóstol Juan también lo escribió para nosotros. Por nada estemos
afanosos. Un afán que tenemos nosotros es cuando empieza el año escolar. Traen una hojita así chiquitita, ¿no? Ya ves, sabes pues. Traen una hojita así pequeñita a nuestros hijos, y si tienes 3, yo tengo 3, traen 3. Y cada uno de esos es por lo menos 600 o 700 bolivianos mínimamente. Y cuando empiezas a leer esta lista de peticiones que empieza desde un lapicero negro, empiezas a leer y encuentras materiales escolares que en tu vida sabías que existían. No sabes, no tienes la remota idea de qué será, pero llegas a la librería, ellos lo tienen. Y los profesores piden, no pregunta si tenemos la economía para sostener todo eso, pero tenemos que hacer llegar, y si no nuestro pequeñito se frustra, pues, quiere todo y con su nombre y todo, es un afán. Este año me llegó igual, no sé si recuerdo que este año o el año pasado, al final de la lista decía un celular nuevo, no sé cuál de mis hijos era, pero ya trae hasta celular. Yo ponía mochila, porque quería que me llegara la mochila, y esta es otra petición que Dios me hizo realidad. Yo quería una mochila de coche de carreras, y el primer día de clases, cuando desperté, mi mochila estaba aquí. Y si tú le pides a Dios, Dios da y Dios provee. Dios da pan. ¿Al qué? Dios provee. Entonces Dios quiere que le pidamos. Vamos a ir al libro de Santiago, que es otro apóstol que también ha experimentado el poder de la oración. Santiago capítulo 4, versículo 1 al 3. Dice: ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos de entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones los cuales combaten en vuestros miembros? Siguiente. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. El 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. El apóstol Santiago también había experimentado el poder de la oración. Él también pedía por aquellos que él dirigía, y en la iglesia, en el lugar donde él predicaba la palabra, y también hacía peticiones. Y él se daba cuenta que dentro del pueblo había pleitos, dentro de la misma iglesia había pleitos, se llevaban a juicios, se peleaban entre ellos, se discutían por cosas terrenales que ellos querían tener. Al punto, dice, de que mataban por obtener algo. Ahora no explica si se mataban entre hermanos, se quitaban la vida, pero yo entiendo que no les importaba la amistad y mataban la amistad. No importa lo que tenga que hacer, pero eso es mío. Y algo de esto me lleva a aquellos años donde era joven, no era joven, era adolescente, y veía, ¿no?, a los jóvenes en la iglesia, y llegaba una hermanita nueva y a los jóvenes estaban diciendo: ella va a ser de mí. Y se peleaban y se enojaban porque querían conquistar a la nueva hermanita que había llegado. De repente sucedía alguna de estas cosas y se ponían en oración y decían: Señor, dame a mí la nueva hermana que ha llegado. Y el otro: no le des a él, dame a mí, por favor, y concede el deseo de mi corazón. Me imagino que era ese tipo de oraciones que hacían, porque dice que eran oraciones egoístas. Había un grupo que no oraba, y había otro grupo que sí oraba y pedía, pero pedía mal. Pedía conforme a los deseos de su corazón, eran egoístas, querían para gastar en lo que tienen. Como el hijo pródigo: Señor, Padre, dame mi herencia, yo soy capaz de ser independiente, te voy a demostrar que puedo. Entonces le dio su herencia y lo malgastó todo. Entonces pedimos
Pero también pedimos mal porque pedimos con las razones equivocadas. Muchas de estas reacciones, de este tipo de petición, tenemos que ver nosotros los papás. Porque cuando nuestros hijos son pequeños, le damos todo lo que quiere. Piden esto y le damos, porque si no le damos se enoja. Así va a crecer. Y cuando Dios no responda a su oración, se va a enojar con Dios. Y esta es una cultura. Yo trato de estirar algunas cosas que mis hijos me piden. Mi hija me pide algo, yo le digo todavía esta semana no, la siguiente. Le enseño a esperar, aunque tengo la posibilidad, y puede ser que no lo tenga. Y que yo también le diga a Dios, Dios me ha pedido, Padre, mi hija me ha pedido esto y yo te lo entrego a ti y tú me darás para que yo le pueda bendecir. Pero eso tiene que ver con un tiempo de espera. Abraham esperó 100 años para aquel momento que suceda de tener un hijo. Pero parte de estas oraciones caprichosas, aquellas oraciones que queremos que nos respondan, ya somos nosotros los culpables, los papás. Porque nosotros criamos a nuestros hijos así como microondas, quieren que rápido se les responda y les damos así y así crecen ellos. Y su relación con Dios es la misma que con nosotros. Dios ha hecho la familia para que podamos entender la relación entre Dios y el hombre. Tu relación de papá con hijo es tu relación con Dios y tu familia. Entonces el apóstol Santiago ha descubierto también de que hay oraciones egoístas, hay oraciones que vienen para causar peleas, para causar discusiones, para causar divisiones. Sueñan con muchas cosas, pero sus razones son equivocadas. Entonces, ¿cómo pedimos? Si la palabra dice que pidan a Dios cualquier cosa, pero lo que yo le pido no le agrada, ¿cómo oro? ¿Cómo pido? Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 12 y 13. Lo tenemos. Romanos capítulo 8, versículos 12 y 13. Dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Siguiente. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Siguiente. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Dice que el Espíritu Santo ora por nosotros. El Espíritu Santo es nuestra mejor guía para nuestra oración. Él nos ayuda a orar. Así como hay un poder en la oración, hay poder en el Espíritu Santo. La palabra poder viene del latín dunamis. ¿Qué significa dunamis? Significa una explosión. Una explosión que causa un daño irremediable, un daño que no se puede volver a construir, a reconstruir o de repente a arreglar. El poder de la oración destruye fortalezas, destruye afanes, destruye ansiedad, depresión, preocupación, porque le pedimos, pero en oración.
¿Y cómo sé que le estoy pidiendo bien o cómo sé que estoy pidiendo mal? El Espíritu Santo nos guía conforme a la voluntad de Dios. Volvemos a nuestro texto de estudio en 1 Juan capítulo 5, dice que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es perfecta. Cuando nosotros, escúchame bien esto, cuando nosotros le pedimos a Dios en oración y le decimos que se haga conforme a tu voluntad, estamos volviendo al principio, al Edén, al paraíso. Porque Dios creó al hombre y lo puso y dijo todo era bueno. Eso era su perfecta voluntad. Y no comerás del fruto prohibido, pero el hombre decidió hacer su propia voluntad. Y es nuestra propia voluntad lo que nos ha llevado al lugar donde nosotros estamos. Hemos decidido hacer nuestra voluntad y nuestras oraciones van de petición, Señor, quiero que hagas esto, y acomodamos a Dios a nuestra voluntad y no acomodamos nuestras oraciones conforme a la voluntad de Él. Cristo en la cruz oró y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y también dijo, pasa de mí este sufrimiento que es fuerte, que no puedo, ya estoy aquí, pero no se haga mi capricho, no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y se hizo la voluntad del Padre, porque el Padre quería que todos podamos venir al arrepentimiento, y solamente llegando a la cruz, muriendo en la cruz y resucitando, la voluntad del Padre se podía cumplir. ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Escudriñando en la palabra de Dios. Cuando escudriñamos en la palabra de Dios, nos encontramos con el principio del texto, que dice, esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Conoces a Dios? De oídas le había oído, pero ahora mis ojos le ven. ¿Conoces a Dios? La palabra de Dios dice que cuando clamamos, Él inclina su oído. En 1 Pedro dice la palabra de Dios que sus ojos están viendo a los justos y sus oídos están oyendo las oraciones de sus hijos. ¿Sabes? Dios tiene ojos y nos ve. Dios tiene oídos y nos oye. Dios tiene pies, y cuando salgas de aquí y vas a ver nubes, son el polvo de sus pies, porque Él está caminando, Él no está quieto. Dios tiene manos, y el firmamento dice que anuncia la obra de sus manos. Él ha construido la luna, el sol, con sus manos la ha moldeado. Las constelaciones, Él lo ha hecho con sus manos. Los cielos, ha juntado con 3 dedos el polvo de la tierra, ha creado los montes, ha creado los valles, los cerros, las montañas, le ha puesto un límite al mar con sus manos. Dios es real. En la medida que Él sea real, tú vas a tener la certeza de la respuesta de tus oraciones. Si no sabes a quién estás orando, Dios quiere y va a responder tus oraciones. Tenlo por seguro. Pero hay que conocerle. Pero hay que orar. ¿Y cómo aprendemos a orar? Orando. ¿Cómo aprendemos a orar? Orando. ¿Cuál es la petición más loca que le has hecho a Dios?
¿Mm? ¿Qué petición ha sido tan atrevida que te has puesto de rodillas y le has orado con fe? Ponte de pie. ¿En qué momento ha sucedido algo que te ha movido? Yo recuerdo recientemente cuando mi pesito se perdió por culpa mía y a mí me valió. Yo dije que esté así. Y me fui a mi negocio. Y en el camino reflexioné. Porque hay un poder que es el poder del Espíritu Santo. Y cuando tú haces algo malo, Él te toca tu corazón y te dice que has hecho mal, que has obrado mal, que estás equivocado, que debes volver, que debes pedir perdón, que lo que tú dices, tu voluntad, te va a llevar al fracaso, que tienes que entrar a la voluntad perfecta de Dios. Llegué a mi negocio y me puse a orar. Y lloré como niño, como guagua. Y le dije, Dios, perdóname. Mis hijos aman a ese animalito. Yo también. Sé que me he descuidado de él. Sé que lo hemos dejado así. Perdóname, devuélvenos, que aparezca. Terminé mi oración, sonó mi celular y mis hijos me escribieron que el perro había vuelto a la casa. Dios contesta nuestras oraciones. Él está atento a nuestras peticiones. Y cuando ni siquiera tú estabas atento a las respuestas, Dios ya te había respondido. Y somos tan frágiles de mente que no nos acordamos. Por eso David dijo, alma mía, no olvides los beneficios de Jehová tu Dios. Uno de ellos es que estamos aquí. ¿Algún día has pedido, Señor, dame un día más de vida? Sí, cuando estabas cumpliendo un año más de vida, ¿no ve? Has dicho, Señor, que no sea el último año, quiero cumplir muchos más. Hoy día es ese. Pero para ti era un simple deseo y Dios lo ha cumplido y hoy estás aquí. Hay por qué agradecerle a Dios. Si tenemos que pedirle algo, hagámoslo en oración.